soy Carla Patricia Higuera Martínez, maestra del campo de Ciencias Experimentales. Hoy les llevamos a sus hogares Cobaes Estudia en Casa, una estrategia de nuestro director general, maestro Sergio Mario Redondo Salas, y el equipo de nuestra institución, para que continuemos desarrollando el programa académico del presente ciclo escolar. Bienvenidos, iniciamos. El día de hoy veremos el tema signos vitales y primeros auxilios. Pero, ¿qué son los primeros auxilios? Son todas aquellas medidas que se brindan a alguien que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, con material prácticamente improvisado hasta la llegada de personal especializado. No son tratamientos médicos, sino acciones para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar al accidentado. Primer respondiente. ¿Qué es un primer respondiente? Todos nosotros podemos ser primer respondiente al momento que nos encontramos durante un accidente y decidimos tomar parte de la atención de un lesionado. Dentro de las acciones a realizar, podemos tener de manera global, revisar el estado del lesionado y pedir ayuda a los servicios de emergencia. Estas son algunas de las acciones que debemos de tomar como primer respondiente. Número 1. Tener el primer contacto con el lesionado y pedir apoyo en caso de ser necesario. Número 2. Realizar la evaluación primaria del paciente y llamar a emergencias. Número 3. Liberar la vía aérea y, de ser necesario, iniciar RCP. Y por último, número 4. Cuando lleguen los paramédicos o algún otro personal de medicina, debemos de dar los datos del padecimiento o alguna atención que hayamos brindado. ¿Qué es la evaluación primaria? La evaluación primaria obedece a las tres letras A, B, C. A, abrir vías aéreas. B, buscar respiración. C, controlar circulación. ¿Qué significa? Cuando vamos a abrir vías aéreas debemos de tomar muy en cuenta poner una mano sobre la frente y la otra en la barbilla, empujarlo lentamente pero con firmeza hacia atrás para poder despejar las vías aéreas. En la letra B, buscar respiración, debemos de colocar nuestra cara cerca de lo que es nariz y boca para poder sentir si la persona está respirando. En caso de que no sintamos que esté respirando, debemos de proporcionar insuflaciones o bien conocido como lo llamamos también la respiración de boca a boca. En el inciso C, controlar circulación, debemos verificar si existe pulso. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy fácil. Debemos colocar dos dedos a un lado del cuello para buscar la yugular o en la muñeca. Si no sentimos que la persona tenga pulso o lo sentimos demasiado bajo, lo que debemos de hacer es iniciar RCP o, de otra manera dicho, es reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es la evaluación secundaria? Una vez solucionadas las amenazas inmediatas para la vida, procede la evaluación secundaria, con la cual se examina a la víctima de forma ordenada, de cabeza a pies, buscando lesiones que hayamos pasado por alto. Ojo, hay una advertencia: no debemos mover al herido, puede causar lesiones irreversibles. Es prioritario no desplazar la columna cervical ni torácica por la posibilidad de lastimar la médula espinal. Es decir, si la persona por el entorno en el que se encuentra no corre peligro, por ejemplo, en caso de un deslave, una inundación o un incendio, es preferible dejarlos quietos hasta que llegue personal médico adecuado, coloque collarín y haga las maniobras correspondientes. Si la persona corre peligro, entonces sí será necesario moverlo. ¿Qué debemos de considerar cuando nosotros tomamos la acción, la determinación de ser el primer respondiente? Bueno, pues debemos mantenernos siempre bajo control todos nuestros problemas y las propias reacciones. Debemos actuar con calma y sentido común. Debemos ser amables pero firmes y debemos hablar con la víctima de forma clara y decidida. Para ser un buen primer respondiente es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios. Pero, ¿qué es un botiquín de primeros auxilios? Un botiquín de primeros auxilios es un pequeño resguardo de materiales básicos necesarios para poder brindar la atención a una persona accidentada o que ha sufrido una enfermedad repentina. Aquí podemos ver algunos de los elementos que debe de contener un botiquín según las recomendaciones de Protección Civil.
De manera general podemos agrupar de 3 formas lo que son las medicinas, equipos y vendas. ¿En qué consisten las medicinas? Debe contener algodón, alcohol, agua oxigenada, yodo, antiácidos para cuando tenemos algún malestar estomacal, antisépticos muy importantes para la limpieza de heridas, antiinflamatorios cuando queremos desinflamar alguna lesión muscular, antidiarreicos cuando tenemos algún problema gastrointestinal, antipiréticos muy importantes si sufrimos de fiebre repentina, gotas para los ojos cuando tenemos alguna pequeña molestia, cremas para picaduras, quemaduras y lesiones. También en equipos podemos encontrar tijeras, cubrebocas y guantes desechables, termómetros, abatelenguas, manual de primeros auxilios y lista de teléfonos de emergencia. Y por último, en el apartado de vendas podemos encontrar lo que son vendas elásticas, gasas, tela adhesiva o cinta micropor, curitas y toallitas húmedas. Dentro de los tipos de botiquín, cada uno de ellos vamos a darnos de manera general que vamos a encontrar los mismos elementos, pero aún así vamos a ver que sufren ciertas adecuaciones dependiendo el tipo que necesitamos. ¿Cuáles son los tipos de botiquín de primeros auxilios que podemos encontrar? Podemos tener de vehículo, trabajo, escuela, personal, viaje y casa, ya que es muy importante siempre contar con un botiquín en cualquier lugar donde haya aglomeración de personas. Estos aquí son los elementos que podemos encontrar en un botiquín para vehículo. Algunos de ellos son linterna, manta térmica, lupa, caja con fósforos o encendedor, bolsas de plástico, libreta de notas y lápiz, botella de plástico, pastillas contra mareos y preservativos. Las imágenes que vemos aquí es un claro ejemplo de un botiquín escolar. Si nos podemos dar cuenta, en la imagen vemos que cada una de las partes está bien señalada, más o menos qué tipo de material podemos encontrar para algunas afecciones o dónde podemos encontrar el material de curación. Es muy importante también siempre tener, por un lado, una lista más o menos general de los padecimientos que se pueden presentar dentro de una comunidad escolar y por otro lado señalar qué medicamento y sobre todo la dosis exacta que podemos proporcionar al estudiante o al maestro en caso de ser necesario. Tipos de botiquín. En el botiquín personal debemos de tener en cuenta que debe ser un resguardo un poco más pequeño, siempre un maletín de manera que nos pueda caber en lo que son la bolsa, en la mochila o en nuestro maletín. ¿Qué elementos debe de contener un botiquín personal? Bueno, pues eso ya depende de las características de cada uno. Por ejemplo, si continuamente sufrimos dolores de cabeza o migraña, pues claro, debemos de contar con alguna aspirina o el medicamento específico que nos han recetado. Si tenemos alergias a algún alimento, debemos de tomar siempre en cuenta tener algún antihistamínico presente en nuestro botiquín personal. Estas imágenes representan lo que sería un botiquín de viaje. Por ejemplo, para un botiquín de viaje debemos de tomar en cuenta las características del sitio al que vamos a visitar. Por ejemplo, si es una zona de altura o si es una zona selvática, si es de playa. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características del clima, de flora y la fauna, algunos elementos pueden cambiar. Por ejemplo, para una zona de altura encontramos lentes de sol, manta térmica, impermeables, bolsas de plástico, botellas de plástico, etc. Pero en cambio, para una zona selvática vamos a encontrar medicamento antipalúdico, mosquitero, repelente de insectos, bloqueador solar, para cuerpo y labios, vestimenta de manga larga, entre otros. Y por último, pero yo considero que muchas veces es el más importante, un botiquín casero. Los botiquines caseros los podemos encontrar inclusive ya armados en algunos supermercados o farmacias. Estos va a depender mucho del precio, dependiendo de su tamaño y marca. Es muy importante tener siempre nosotros un botiquín en nuestra casa. Si no es armado, lo podemos hacer inclusive con una caja de zapatos y decorarlo si es nuestro gusto. Pero lo que debemos de tener en cuenta son las características propias de nuestra familia. Por ejemplo,
Si tenemos bebés o niños pequeños, debemos de tener las medicinas precisas para su edad y la cantidad que debemos administrar. En el caso de que tengamos adultos mayores en casa, debemos considerar si son diabéticos o si tienen problemas con alta presión. Si en alguna de nuestra familia presenta generalmente alguna alergia, debemos de tener siempre antihistamínicos para poder contrarrestar estos elementos. Bueno, por su atención, gracias. Por hoy es todo, jóvenes. Cuídense y quédense en casa.